Gloria a Dios, aleluya. Más alegre los aplausos para el Señor Jesús. Alábale, alábale a Dios. Alábale, alábale, Cristo vive. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Alábale al Señor con alegría, con gozo. Cristo vive y Él está aquí en la iglesia pentecostal, la cosecha. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y amén, Jesús. Saluden esta madrugada a todos los presentes y también a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Aquí estamos, gracias a la misericordia de Dios, para predicar la palabra de Dios y también orar por todos los que han venido enfermos. Amén. Hoy día estamos ya jueves 25 de diciembre de este año 2025, a esta hora cuando son las 2 de la madrugada con 40 minutos en todo el Perú. Amén. Vamos a orar un momento a Dios para que Dios nos ayude. Aleluya, a escuchar su palabra. Vamos a orar para que Dios bendiga esta vigilia y así recibir la bendición completa de parte de nuestro Dios. Amén. Levanta su mano para Dios. Oremos. Diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Señor Dios amado, Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios creador del cielo y de la tierra, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor. Aquí estamos en esta mañana delante de tu presencia, en esta madrugada, Dios mío, estamos aquí buscando tu rostro, buscando tu poder, buscando de ti, Señor. Ten misericordia. Ven a bendecir, Señor, la vigilia. Ven a bendecir, Señor, a todo tu pueblo, tus hijos que están congregados aquí en la iglesia pentecostal La Cosecha, en la sede nacional, en Chosica del Norte, La Victoria, en Chiclayo, Lambayeque, Perú. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice también las vigilias en todas las iglesias pentecostal La Cosecha, que hoy día, Señor, también están congregados ahí buscándote, Dios mío. Confirma la bendición, Señor. Gloria, gloria a Dios. Y oro por los que no han podido llegar, Señor, pero están escuchando a través de la radio. Derrama tu bendición, Señor, sobre cada persona que está ahí escuchando el programa La Voz de Salvación. Confirma la bendición, Señor. Salva las almas. Oro por todas las almas que están perdidas. Ten misericordia, rescátalos, Señor. Oro por los que están en las cárceles. Oro por los que están en los hospitales, en las clínicas. Ten misericordia de los huérfanos, de las viudas, de los desamparados. Mira cuánta gente, Señor, que no tiene para comer, no tiene un lugar donde, Señor, descansar, donde habitar. Ten misericordia, salva las almas que ahí en su angustia, Señor, miren al cielo, que en su angustia te busquen, mi Dios. Tu palabra dice, Señor, en su angustia me buscarán. Confirma, Señor, salva las almas, Padre. Gloria, 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 gloria a Dios. Bendice a todos los presentes en este día. Bendice también a tu siervo, pastor Francisco Córdoba Rodríguez, a quien tú has puesto como ministro de esta obra, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Fortalece a tu siervo, aumentale su fe, Señor. Bendice la campaña este sábado en Bambamarca. Bendice, Señor, el domingo la cena también en Chota, Dios mío. Confirma la campaña, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Deja bendecir, Señor. Bendice, Señor, a todos los presentes. Bendice a los oyentes de la radio y quema las obras del diablo. Salga, demonio. Salga todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí que estamos de pie, vamos ya a la palabra de Dios. Aleluya. Abra su Santa Biblia en el Evangelio San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Vamos a meditar, vamos a escudriñar en la palabra de Dios. Vamos a alimentar el alma, porque para eso nos congregamos en la casa de Dios, para alimentar nuestras almas con el pan vivo que descendió del cielo, que es la palabra de Dios. Amén. San Lucas, capítulo 10, versículo 1 en adelante, hasta el 12 vamos a leer con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. El que no tiene Biblia va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Amén.
Y ahí en las pantallas también usted puede seguir la lectura bíblica, que estaremos en esta hora hablando de la palabra de Dios. Y si no tiene Biblia, también procure adquirir una Biblia, amén. Aquí en la librería de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, que está en el lado de acá, tenemos Biblias de diferentes precios, donde usted puede adquirir una Biblia para que también cada vez que viene a la iglesia o también en su casa, ahí también usted escudriñe la palabra de Dios, amén. Y a su nombre, gloria al Señor. ¿Ya encontraron la cita bíblica? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestros pies que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Levante su mano para Dios. Vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Señor Dios eterno, Dios todopoderoso, ve a bendecir, Señor, tu palabra en esta mañana, esta madrugada, Señor. Dice, Señor, tu palabra aquí en la vigilia que realiza la iglesia Pentecostal La Cosecha. Háblanos, Señor, a los que estamos aquí presentes y también a los oyentes de la radio. Salva muchas almas, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y quémalo al diablo, quema a los demonios. Reprendo todo espíritu inmundo, lo echo fuera, diablo. Al diablo, salga, demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Siéntense los presentes, siéntense los hermanos en Cristo Jesús, que estamos aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Y antes de comenzar el mensaje, voy a pedir un fuerte aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí, escuche con mucha atención la palabra de Dios. Amén. El que es de Dios, palabra de Dios, oye, amén. Aquí está la palabra de Dios que nos habla acerca de la misión de los 70. Amén. ¿Quiénes eran estos 70? Personas que habían creído en el Señor Jesucristo, ya, y eran discípulos del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y el Señor les manda pues de dos en dos a diferentes lugares para que vayan anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y los envía con las señales. Amén. Porque el evangelio del Señor Jesús es con señales, con milagros. El Señor Jesús predicó el evangelio con señales y con milagros. Y el Señor Jesús manda a sus discípulos a predicar el evangelio con señales y con milagros. San Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo,
mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos queremos ser salvos? Levanten su mano y digan gloria a Dios. ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación eterna. ¿Ya? De eso el Señor Jesús nos quiere salvar. Usted de repente que nos visite la casa de Dios, el Señor lo ama y Él quiere salvarlo. Usted oyente que nos escucha a través de la cadena Radio Visión y el programa La Voz de Salvación, el Señor Jesús lo ama y Él lo llama, ¿ya? Y le invita para que crea en Él, para que venga a Él, para que lo acepte como Salvador y escape de la condenación eterna. ¿Ya su nombre? Porque la condenación se viene, gloria al Señor, la condenación la recibe la persona que rechaza a su Salvador, que se llama Jesucristo. ¿Ya su nombre? Y si no queremos ser condenados, pues el Señor Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera. A ver todos, en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. A los demonios no lo vemos, ¿ya? Pero existen y se meten en el cuerpo de la persona. En aquella persona que le abre la puerta, ahí se mete el diablo, ahí se meten los demonios. Y a veces la persona está llena de demonios, pero no se da cuenta que el demonio está en su cuerpo. Y es el demonio quien actúa en nuestro ser para hacer cosas malas, para hacer cosas que desagradan a Dios. Y a su nombre. Pero cuando uno viene a Jesucristo, el Señor lo echa fuera al diablo. Gloria al Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Ya su nombre. Ya su nombre. Aquí dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Amén. El Señor designó a otros 70. ¿A cuántos designó? 70. ¿Ya? Y los envió ¿cómo? De dos en dos. ¿Está escuchando, sí? Versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Está escuchando, sí? La mies es mucha. ¿Y eso es verdad o no? Ahora, ¿cuál es esta mies? ¿Alguien sabe o no? ¿Cuál es la mies? ¿Ah? ¿Ah? La mies son las almas que todavía no conocen de Cristo Jesús, no conocen de la salvación, las almas que están en el mundo. Esa es la mies. Amén. Esa es la mies. La mies a la verdad es mucha. Son muchas almas que todavía no conocen a Cristo, ¿no? Uy, son miles, millones de almas. Gloria al Señor. Aquí nomás en el Perú. En el Perú, ¿cuántos millones de habitantes hay aquí en el Perú? ¿Alguien sabe o no? Más de 30 millones, ¿no? Más de 30 millones. Ya, gloria al Señor. Y aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, ¿cuántos pues miembros hay? Aleluya, cerca de 30,000. Ya, para 30 millones, imagínense pues, la mies es mucha. Ya su nombre. Más los obreros, pocos. Aleluya, y eso es una gran verdad. Así como acontecía en la época de Jesucristo, eso mismo, esa historia misma se repite para ahora en estos tiempos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ya su nombre. Por eso usted que ya aceptó a Cristo Jesús como Salvador, ya se ha bautizado, usted hermano, hermana, esfuércese. Busque a Dios de todo corazón, busquemos a Dios y comencemos a dar frutos para Dios. Aleluya. Alguien por ahí que de repente necesita escuchar la palabra de Dios, usted háblele, preséntele a Cristo Jesús como Salvador
Invítelo a la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Haga obra de evangelista. Ya su nombre. Gloria al Señor. Porque Dios está buscando obreros, pues. Y prepárese usted también para que predique la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Cómo se prepara el hermano, la hermana? En ayuno, oración. ¿Ya? Son las armas espirituales que nosotros, aleluya, las utilizamos para poder vencer a las obras del diablo. Ya su nombre. Cuando uno busca a Dios de todo corazón, consagra su vida para Dios, comienza a leer la Biblia, comienza a amar la obra de Dios, las cosas de Dios, Dios lo va a levantar, Dios lo va a ayudar, entiéndanos, y lo va a hacer pues un obrero para que también pues lleve el mensaje de salvación a cuantos millones de personas necesitan del amor de Dios, de la gracia de Dios, para que así puedan alcanzar la salvación para su alma. Ya su nombre. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya su nombre. ¿Y cómo quiere Dios que sea el obrero? Abra su Biblia. Abra su Biblia en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Estos obreros Dios está buscando. Obreros preparados, que sepan trazar la palabra de Dios, que no tengan de qué avergonzarse. Ya. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14. ¿Quién vive? A ver todos, a su nombre. Dice la palabra de Dios, un obrero aprobado. Eso quiere Dios de nosotros, que seamos obreros aprobados, ¿ya? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El verdadero obrero de Dios, verdadero discípulo, no contiende ya con palabras que para nada aprovechan. Gloria al Señor. El cristiano, el Hijo de Dios, no es contencioso, sino amable. Amén. Aquí dice la palabra de Dios, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay personas que quieren escuchar la palabra de Dios, uno le habla, ¿ya? Hay personas que te comienzan a contender, a contradecir la palabra de Dios. Nosotros no estamos para eso. Ya, el obrero del Señor, el verdadero obrero, no está para contender con nadie. El que quiere escuchar, bien. El que no quiere escuchar, no hay problema. O si comienza a contradecirle, allí no más. Gloria al Señor, para evitar pues las contiendas. Ya su nombre. Ya su nombre. Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos de procurar con diligencia presentarnos ¿ante quién? Ante Dios. ¿Ya? Debemos procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ya su nombre. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Santa Biblia, pues. Esta es la palabra de verdad. Ya, aquí está la palabra de verdad, en la Santa Biblia. Y ya su nombre. Cualquier otro libro es mentiroso, pero en la Santa Biblia nosotros encontramos la palabra de verdad. Por eso usted oyente que nos escucha, usted es un católico, ateo, libre pensador, lea la Biblia, aquí esta es la palabra de verdad. Aquí usted va a encontrar la verdad de Dios. Ya su nombre. Nosotros leyendo la Biblia encontramos que, aleluya, en la Biblia no existe cuándo nació el Señor Jesús. Y es por eso que nosotros no celebramos Navidad. ¿Por qué? Porque leyendo la palabra de verdad, la Santa Biblia, aquí no encontramos cuándo nació el Señor Jesucristo, en qué fecha nació. Y por eso que nosotros no celebramos esas fiestas paganas. ¿Ya es su nombre? Pastor, ¿y qué hacen ahí en la iglesia en esta justo en esta fecha? Orando.
ya orando por nuestro prójimo, orando, pidiendo misericordia por las almas que el diablo las tiene engañadas con estas fiestas paganas, para que así como mucha gente que antes creía que Jesús nació el 25 de diciembre y celebraban el nacimiento de Cristo, porque no conocían la verdad, hasta que conocieron la verdad y se dieron cuenta pues que la palabra de Dios no habla cuando nació Jesús. Aleluya. Y conocimos la verdad y salimos de ese engaño, de esa mentira. Ya. El Señor Jesús no está interesado en que le celebren su cumpleaños, por si acaso. Ya. Si Él estuviera interesado en que le celebren una fecha especial cuando nació Él, hubiera quedado escrito en su palabra. Pero no. Lo que el Señor Jesús está interesado que el hombre y la mujer se arrepienta, comience a buscar a Dios, deje el pecado, deje lo malo, y para que pueda alcanzar la misericordia de Dios y se salve. El Señor Jesús dice aleluya, cuando Él predicaba, arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñaba, predicaba en las sinagogas de ellos, en Israel. Eso es lo que enseñaba el Señor Jesús, el arrepentimiento. Y a su nombre. Versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Ya? Gloria al Señor, evita profanas y vanas palabrerías. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. El predicador, el obrero del Señor, debe de tener cuidado lo que habla, ¿ya? Para así pues evitar vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. Ya su nombre. Versículo 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ya su nombre. Así hay mucha gente a veces que se desvía del camino de Dios y comienza a hablar cosas contra la palabra de Dios. ¿Entienden o no? Hay que tener cuidado con los que se desvían de la palabra de verdad, de la palabra de Dios. ¿Ya? Gloria al Señor. Aquí nos habla pues de Himeneo y Fileto, que contradecían a lo que Pablo hablaba. Pablo hablaba acerca de la resurrección, ya que el Señor Jesús va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Eso hablaba Pablo, y eso también seguimos hablando aquí en Iglesia Pentecostal La Cosecha, porque eso está muy pronto para acontecer. Ya su nombre. Pero habían ciertas personas que no creían y que contradecían a lo que Pablo decía. No decían, ya la resurrección ya se efectuó, ya su nombre. Claro, en parte decían verdad, ya, en parte hablaban verdad, pero por otro lado contradecían. Por eso es mejor quedarse callado, ¿entienden o no? Algo uno no entiende, orar a Dios, Señor, enséñame, hazme entender y comprender. Jeremías 33:6, ¿qué dice el Señor? Perdón, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algo no conocemos, algo nos parece extraño o raro, hay que clamarle al Señor, ¿entienden o no? Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ya es su nombre. Pero entonces, en vez de clamar a Dios, comenzaban a contradecir, no, ya la resurrección ya se efectuó, Pablo miente, Pablo no está diciendo lo que es correcto, y trastornaban la fe de algunos. Ya su nombre. Finalmente Pablo los expulsó pues por contradictores. ¿Entienden? ¿No? Los entregó a Satanás. Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y a su nombre. En la Biblia nos habla que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Pero ahora, no solamente se trata de invocar el nombre del Señor Jesús, sino también se trata de apartarse de toda iniquidad. Aquí el Señor dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya su nombre. Versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ya su nombre. Eso es lo que debemos de buscar, que Dios nos ayude ya para ser útiles para el Señor, entiéndonos, ya, y estar dispuesto para toda buena obra. Ya su nombre, no para mala obra, sino para toda buena obra. Ya su nombre. ¿Y cómo se obtiene eso? Con la oración. Pues cuando uno ora, Señor, ayúdame a hacer lo bueno, ayúdame a ser útil para ti. Señor, quiero ser un obrero aprobado. Señor, dame entendimiento para predicar tu palabra. Señor, dame entendimiento, quiero hacer tu obra. Señor está buscando obreros, pero obreros preparados, pues ya su nombre. Usted quiere ser obrero del Señor, mire cuántas personas necesitan de la salvación, necesitan de Cristo Jesús. Ya, gloria al Señor, pero faltan obreros, ya su nombre. Esfuércense los hermanos, ya, oren al Señor, consagren su vida a Dios, lean la Biblia, ya, y cuando el Señor lo llame, pues ya usted, ya, gloria al Señor, se va a donde Dios le envíe, ya su nombre, ya su nombre. Versículo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y a su nombre. Eso es lo que Dios anhela de los obreros y de todos los que queremos ser salvos. Huye también de las pasiones juveniles. Y a su nombre. En la juventud hay muchas pasiones y deseos. Y ya ahora en estos tiempos los jóvenes viven en pasiones, en deseos. Ya, pero eso, aleluya, pasa. Ya. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y hay que tratar de buscar de hacer la voluntad de Dios. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Qué más? La fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y a su nombre. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y a su nombre. Para predicar también hay que tener entendimiento. Usted escucha a veces que en otras iglesias dicen, adúltero, borracho, y no sé qué más, arrepiéntete. Aleluya. Gloria al Señor. Esa no es la forma de predicar. Ya. Que con mansedumbre, dice el Señor, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ya. La palabra de Dios se predica normal, tranquilo. Ya, no gritando, no, sino con mansedumbre, con templanza, con misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, dicen Proverbios. Y a su nombre. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El que le va a conceder a la persona
el que le va a tocar su corazón es Dios. ¿Entiéndanlo? Uno le transmite la palabra de Dios, le habla la palabra de Dios. Y quien se encarga de tocar los corazones, de quebrantarlos, es el Espíritu Santo de Dios. Al que Él quiere quebrantar, al que es de Él, al que es para salvación, porque no toda la humanidad es para salvación. ¿Ya? Hay dos generaciones, la generación de Caín y la generación de Sed. La generación de Sed es la que se salva, la de Caín no. La de Caín es la generación del maligno, ya su nombre. Y eso lo sabe Dios, pues. Nosotros no lo sabemos. Eso lo sabe Dios. Por eso que nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Ya en general le predicamos. El que es de Dios, palabra de Dios, oye. Dios mismo le va a tocar su corazón, lo va a quebrantar. Ya para que se convierta de las tinieblas a la luz, para que conozca la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ya su nombre. Toda persona que practica pecado está cautivo, está en el lazo del diablo. Ya el diablo lo tiene enlazado, el diablo lo tiene en su poder. Pero más cuando conoce la verdad y viene a Jesucristo, el Señor lo liberta. San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya su nombre, a su nombre. Volvemos a San Lucas, capítulo 10, versículo 3. Dice la palabra de Dios, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ya su nombre. Mira, aquí el Señor, aquí San Lucas escribe, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es una advertencia que que el Señor Jesús nos está haciendo. ¿Ya? Pero si leemos en San Mateo capítulo 10, versículo 16, es la misma advertencia que nos hace, pero también hay un consejo que nos da el Señor Jesús. San Mateo capítulo 10, versículo 16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Está lo mismo, ¿verdad? Ya. Pero aquí está el consejo del Señor. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ya su nombre. Gloria al Señor. Estamos viviendo en este mundo, ya. Estamos como ovejas en medio de lobos. Y el Señor nos dice cómo debemos de conducirnos para que el lobo no nos vaya a devorar. Porque el lobo devora, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que nos quiere devorar? Nuestra alma, nuestra salvación. El regalo más grande que Dios le da al hombre y a la mujer cuando le acepta, lo recibe en su vida, la salvación para su alma. Y eso es lo que el diablo quiere devorar. Y a su nombre. Por eso que el Señor nos dice, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes. Sed pues prudentes. Hay que caminar en este mundo que está perdido, que está lleno de maldad, con prudencia. Amén. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ya su nombre. Volvemos a San Lucas capítulo 10, versículo 4. Aquí el Señor les da algunas cosas que hagan ellos. Los que los estaba enviando a predicar a estos 70, le dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y reciban, comed lo que os pongan delante. Ya su nombre. Aquí el Señor le está dando ciertas recomendaciones, ciertas cosas que ellos tenían que hacer. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ya su nombre. Y cuando Dios dice algo, hay que hacerlo como Él dice. Ya, hay que hacerlo como Él dice. A veces Dios a alguien cuando le envía por ahí le da un mandamiento. ¿Ya?
le da un mandamiento para que lo haga. Si lo hace, aleluya, Dios lo prospera, lo ayuda y gloria a Jesús, derrama grande bendición. No lo obedece, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Por eso es que a veces las cosas salen mal cuando uno no obedece al mandamiento que Dios le da. ¿Y a quién Dios lo utiliza para dar ese mandamiento? A su siervo. ¿Entiende o no? Dios a través de su siervo le da un mandamiento muchas veces a la persona para que lo haga. Lo envía a un lugar y le da un mandamiento. Por eso usted que quiere ser obrero del Señor, aleluya, Dios lo llama. Usted abra bien sus oídos. ¿Entiende o no? Abra bien sus oídos lo que el pastor te dice para que lo haga. Porque no es el pastor que te está hablando, sino es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno escucha a Dios que habla a través de su siervo, entonces ahí Dios lo prospera cuando lo obedece. Y a su nombre. Y a su nombre. Aquí a los 70 le dicen, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, pase a esta casa. Cuando entraban a una casa, el Señor le dice, saludad, pase a esta casa. Igual también cuando a veces los hermanos se van a hacer una visita a un hogar, a una casa, primeramente se saluda, la paz del Señor Jesús, ¿ya? Gloria al Señor, oh Dios le bendiga, ¿ya? Vengo en el nombre del Señor Jesús a predicar el Evangelio del Señor Jesús para los que están aquí en esta casa, en este hogar, y orar también si hay algún enfermo, ¿ya? Y usted se identifica, soy de la iglesia pentecostal, la cosecha, porque hay muchas iglesias también, iglesias de palabras, iglesias que engañan, iglesias que dicen que hay milagros, pero no hay milagros. Aquí en la iglesia pentecostal, la cosecha, gracias a Dios, los milagros acontecen, porque esta iglesia es de Dios y el Espíritu Santo de Dios está morando en este lugar. Y a su nombre, y a su nombre, gloria al Señor. Aquí en versículo 6 dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No os paséis de casa en casa. ¿Por qué le dice el Señor así? Porque posiblemente en una casa le iban a dar alimento. Y si se iba a la casa siguiente, ya le habían dado alimento. Y el otro le iba a dar y lo iba a rechazar. Entonces, como Dios es sabio, Dios sabe hacer las cosas bien, tú vas acá en esta casa y de ahí no te vas a la siguiente, sino te vas más allá, ¿ya? Porque Dios sabe hacer bien las cosas y Dios nos guía bien, pues, entiéndanos, Dios nos guía bien para nosotros, aleluya, hacer conforme su voluntad. Y a su nombre. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y a su nombre. Pastor, pero en esa casa son pecadores. Aleluya. ¿Y quién te ha mandado para que te fijes si son pecadores o no? ¿Ah? ¿Comer con un pecador será pecado o no? ¿Qué dice usted? ¿Ah? El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, Él se juntaba con los publicanos y pecadores y comía con ellos. ¿Sabía usted eso o no? Y los escribas, los fariseos le acusaban, le decían, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Y a su nombre. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y a su nombre. Alguien por ahí le invita a comer. Vaya, dice el Señor, un incrédulo te invita a comer, anda. Pero usted no se va a poner ahí a hablar lo que el incrédulo habla, pues. Usted le va a hablar la palabra de Dios. Entiende, que ellos se conviertan a ti, dice el Señor, y tú no te conviertas a ellos. Y a su nombre. Y a su nombre. Para eso uno come con el pecador, no para hacer lo que ellos hacen, sino para enseñarle a nosotros
el camino de Dios, para enseñarle el camino de la salvación, para enseñarle pues que Jesús murió y resucitó y Él lo ama y quiere salvarlo. Y a su nombre. Aleluya. Versículo 9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ya su nombre. No en todos los lugares te van a recibir. ¿Entiende? Hay lugares que sí gustan de las cosas de Dios. Hay otros que no. Ya en los lugares que gusta se le habla, en los lugares que no te reciben, no hay por qué preocuparse. Ya se sale de ese lugar, se sacude el polvo y se va a otro lugar. Ya dice el Señor, no echéis las perlas a los cerdos. En el Evangelio de San Mateo, abra su Biblia, capítulo 7, versículo 6. En San Mateo capítulo 7, versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ya su nombre. A la persona que no quiere escuchar la palabra de Dios, ahí nomás. Ya, no hay por qué preocuparse ni quedarse triste, ¿no? Ya. Gloria al Señor, que quiere escuchar, se le da la palabra de Dios. Al que no, no hay problema. Se sacude el polvo y se va a otro lugar. Ya su nombre. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Un día a esa persona que le llegó el mensaje, que le llegó la palabra de Dios, no va a tener excusa. Ya. Todos van a ser predicados. Ya. ¿Para qué? Para testimonio. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya su nombre. El fin pronto viene y todos los hombres de la tierra van a ser predicados de una u otra manera para testimonio, si conviertan a Dios o no. Ya acepten a Cristo o no, pero todos van a ser predicados. Nadie va a tener excusa. Yo no sabía. Yo no conocía que había un Salvador que se llama Jesucristo, porque de una o de otra manera lo va a llegar a conocer. Y a su nombre. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En el día del juicio, el castigo no va a ser para todos igual. Ya hay personas que van a recibir mayor condenación. Hay otros que van a recibir menos. Personas que recibiendo milagros, sanidades, bendiciones de parte de Dios y no se arrepintieron y se murieron en pecado, va a tener mayor condenación. Tenga cuidado. Usted que viene a la iglesia pentecostal, la cosecha, de repente usted recibe muchos milagros de parte de Dios. No se contente con los milagros. No piense que por recibir milagros de parte de Dios ya está bien. No piense que porque Dios lo bendice en su trabajo, su negocio, porque usted cumple con sus diezmos, con sus ofrendas, ya eso es todo, que está bien con Dios. No, no. Ya para ser salvos hay que guardar todos los mandamientos de Dios. Y a su nombre. El mandamiento del diezmo de la ofrenda es uno de los mandamientos, pero eso no es el todo, pues. Ya. La palabra de Dios nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia y te humilles delante de tu Dios. Y a su nombre. Gloria al Señor. Eso es lo que pide Dios de nosotros. ¿Ya? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a pedir muchas cosas a Dios. Le pedimos esto, le pedimos lo otro, y pedimos y pedimos. ¿Ya? Pero así como nosotros le pedimos a Dios, también Él pide de nosotros muchas cosas. Y eso dice Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de mí, de usted, del oyente de la radio? Que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles delante de tu Dios. ¿Y a su nombre? A ver todos, a su nombre. Diga gloria a Dios. Cristo vive.
En la época de Jesucristo, los escribas y fariseos les faltaba eso. Por eso que el Señor les dice, hipócritas, diezman el comino, el eneldo, aleluya, y habéis dejado lo mejor de la ley, la justicia, el amor y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y a su nombre, gloria al Señor. Entonces, por eso la salvación, el castigo en el día del juicio no va a ser para todos igual. Ya. Persona que recibió un milagro y no se salva viendo la señal y viendo los milagros, la condenación va a ser más terrible. También va a ser terrible para las personas que se dejan engañar por los falsos profetas. Hay mucha gente que cree al falso profeta que le habla, aleluya, no conforme a la palabra de Dios, que le tuerce las escrituras y le llegan a creer. Dice la Biblia que lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, lo condenan más. El castigo va a ser más terrible para esa persona. Y a su nombre. Por eso hay que tener cuidado con los falsos profetas. No se deje engañar. Ya. No escuche usted a cualquier predicador. Tenga cuidado con sus oídos. Ya. No escuche así nomás a cualquier persona que usted no conoce. No. Usted viene a la iglesia pentecostal a cosecha, escuche la voz de nuestro pastor, ya que Dios lo utiliza con señales y con milagros. Escuche la voz de los predicadores que se predica aquí en la iglesia pentecostal a cosecha conforme a la Biblia, ya, pero no escuche así de otra iglesia, porque, aleluya, si usted no es maduro en la fe, lo van a envolver, lo van a engañar, lo van a perturbar. Lo van a sacar de la sincera fidelidad a Cristo. Y a su nombre. Si usted es maduro en la fe, bueno, pues usted ya sabe ya sacar las espinas del pescado. ¿Entiende o no? Pero si no, mejor conténtese con lo que usted escucha en la iglesia pentecostal a cosecha. Aquí el pastor adoctrina al pueblo de Dios. Aquí el pastor nos habla conforme a la Biblia. Aquí el pastor nos enseña, nos guía por el camino que debemos de andar, ¿sí o no? ¿Y qué más queremos, pues? ¿Qué más queremos? Aleluya. Gloria al Señor. Hay que contentarse con la sana doctrina. Hay que contentarse con la palabra de Dios que habla nuestro pastor en este lugar. Gloria al Señor. Y tratar de orar a Dios para que Dios nos ayude a poder poner por obra su palabra que escuchamos y poder alcanzar la salvación para nuestras almas. Y a su nombre, y a su nombre, el Señor dice en su palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Dios quiera que nosotros pues seamos escogidos de Dios y un día pues estemos en la vida eterna. Amén. Usted que no visita la casa de Dios, le presento a Cristo como un Salvador, quiere aceptarlo en esta madrugada de vigilia. De aquí voy a hacer una oración para que usted entregue su vida a Cristo. Alguien también quiere reconciliarse con el Señor, también esta madrugada lo puede hacer. Hay que reconciliarnos con Dios. Amén. Muchas cosas más quisiera hablar, pero por ahora, ahí nomás, todos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. De pie, por favor. Aleluya. De pie, de pie. ¿Quién vive? A ver todos, ¿quién vive? Y a su nombre, levanta sus manos para Dios. Cierra sus ojos, diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta hora. He hablado tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Salva nuestras almas, mi Dios. Te pido, Señor, que envíes obreros de tu mies, Padre. La mies es mucha, para los obreros son pocos. Señor, levanta obreros, Padre. Señor, prepara al hermano, a la hermana, para que pueda, Dios mío, aleluya, llevar el mensaje de tu palabra. Aleluya, ayúdanos, Señor, a imitar la fe de nuestro pastor, a quien tú has puesto en esta obra. Ayúdanos a imitar la fe, Señor. Tu palabra dice, Señor, acordado de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de verdad. Mirar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Gloria, gloria, gloria a Dios.
Ayúdanos, Señor, danos sabiduría y entendimiento, guíanos con tu Espíritu Santo y quema toda obra de las tinieblas, quema todo espíritu de error, toda confusión, todo espíritu de engaño, de mentira. Salga, diablo, sal, demonio, salga, Satanás, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Gloria al Señor. Voy a orar por las personas que quieren aceptar a Cristo y todos los que quieren reconciliarse con Dios. Levante su mano para Dios bien alto. Usted, oyente que nos escucha, también repite esta oración. Cierra sus ojos, diga conmigo: Señor mi Dios, Creador del cielo y de la tierra, aquí estoy a esta hora invocando tu nombre. Señor, perdóname mis pecados, límpiame con tu sangre que has derramado en la cruz del Calvario. Señor, ayúdame, salva mi alma, perdóname de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida para tener parte con los santificados. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, salva mi alma, salva mi familia. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aplausos contentos para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Libre, libre. Libre me hizo el Señor para alabarle. Libre me hizo el Señor. Todos. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén, Señor Jesús. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. 3 cosas muy importantes: lea la Biblia, ore a Dios y congréguese. Amén. Y el que no se ha bautizado, va a haber bautismo en las aguas el 8 de febrero del 2026. Prepárese, escríbase en la librería, deje su nombre ahí. Y todos los lunes se viene para que reciba las oraciones en favor de su bautismo aquí en este lugar, en Chosica del Norte, La Victoria, Chiclayo, a partir de las 7 de la mañana. Amén. Todos los lunes se realiza el culto de doctrina e enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Y a su nombre. Si están enfermos, ya vamos a orar dentro de algunos momentos. Tome su asiento. Aplausos para el Señor Jesús. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Te alumbrará, te alumbrará, te alumbrará, te alumbrará. Cristo es la luz del mundo, Él te alumbrará. Cristo es la luz del mundo, Él te alumbrará. Amén, Jesús. Vamos ahora a las ofrendas. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levante su mano, ¿sí?